probablemente os suene más lo de isotónica, que es un tipo de bebida para deportistas. Mirad, os he preparado esto para que nos enteremos bien desde casa. Las bebidas deportivas las podemos dividir y clasificar dependiendo de la concentración que tienen de sustancias disueltas, ¿vale? O sea, depende de la concentración que haya, ya sabes. Una concentración mayor será que tiene más sustancias disueltas por líquido y así. Entonces, ¿respecto a qué? Respecto a la concentración de nuestras propias células, ¿vale? Entonces, se clasifican, depende de esa concentración. Las hipotónicas serán las que tienen una concentración menor que las células de nuestro cuerpo. Las isotónicas, isobara, iso igual. O sea, entre 6 y 8 gramos tienen... Con eso no te quedes. Lo importante como dices tú, para el pueblo es eso. El prefijo hipo es menor. Iso igual, hiper mayor. Entonces, ¿por qué es interesante esta clasificación? Porque los efectos de cada bebida van a ser diferentes. Por un fenómeno que ocurre en nuestro cuerpo todo el rato y de muchas maneras diferentes, hay una migración de líquido, digamos un viaje de líquidos, un traspaso de líquidos, intentando que las dos cosas que están en contacto sean lo más parecidas posibles. Es decir, es como la temperatura. Si yo tengo mucho calor y tú estás muy frío, si nos tocamos, al cabo de un rato, digamos que nuestra zona se ha equilibrado, yo pierdo el calor y tú lo ganas, ¿vale? Si los dos estamos a la misma temperatura, nos vamos a quedar igual. Y esto es lo que ocurre con el agua, que al final va a cambiar esa concentración si se va a un lado o si se va a otro. Entonces, ¿para qué los vamos a utilizar? Las bebidas hipotónicas, que además de azúcar como glucosa, también incluyen electrolitos y otras sustancias que son interesantes para reponer, lo que nos va a dar es como un shot, como un empuje, ¿vale? Teniendo menos. Sí, nos da como un empuje, ¿vale? Y esto se utiliza normalmente durante el ejercicio. Esto no se utiliza tanto. Lo que más se utiliza son las isotónicas, ¿vale? Y las isotónicas que se utiliza, pues cuando hay una alta sudoración, cuando sube la temperatura porque estamos haciendo ejercicio, una manera que tiene el cuerpo de bajarte la temperatura es sudando. En ese sudor no solo se pierde agua, también se pierde, sobre todo si es muy intenso el ejercicio o de más duración, se pierden también electrolitos. Entonces, lo que se hace con la isotónica, lo que hace es reponer. Al momento. Sí, se absorbe más despacio que la hipotónica, o sea, pasa menos, pero, bueno, pues eso retrasa esa fatiga, evita calambres, porque a reponer electrolitos, etcétera. Y finalmente la pregunta de Jaione de Onyarbi es, ¿y qué pasa con las hipertónicas? Bueno, pues siguiendo un poco esta lógica, al final una bebida hipertónica, ¿qué te va a hacer? Si yo tengo mucho y tú tienes poco, o sea, yo estoy hiper... Te pega un subidón. Claro, yo te voy a robar a ti agua para equilibrarme contigo. ¿Esos serían también los geles hipertónicos? Normalmente sí, pero es un poco diferente. Entonces, yo te robo agua, ¿y qué es lo que pasa cuando te robo agua? Que te puedes deshidratar. Te puedes deshidratar. Entonces, ¿cuándo vamos a dar una bebida hipertónica? Pues cuando haya una baja sudoración y temperatura, es decir, no haya riesgo de deshidratación porque por la actividad física no se ha perdido mucho líquido. Y normalmente se suele utilizar precisamente pues para reponer los nutrientes que hemos perdido. Es una buena manera de ofrecer a la persona... O sea, es más para después. Normalmente sí, claro. Pero es importante este rollo de la sudoración, el líquido y tal, porque la hidratación en la práctica deportiva es súper importante. Vale, porque la sensación de sed de los deportistas se ve alterada muchas veces. Tú no tienes que esperar a tener sed para beber haciendo deporte. Y también es muy importante... Te lo digo yo porque músculo... músculo deshidratado. Músculo muerto. Músculo muerto, ahí estamos. Entonces, tened mucho cuidado también con las llamadas bebidas para deportistas, porque muchas veces la concentración o la preparación o la composición de esa bebida puede ser que uno no sea correcta, es decir, por ejemplo, estás buscando una bebida isotónica y esa bebida para deportistas no sea isotónica, puede ser que necesites una bebida hipotónica y te estás tomando una isotónica, o sea... Eso es lo que te iba a decir, que muchas veces es vas importante no confundir. A las tiendas de deportes estas grandes y hay como un pasillo entero de un montón de cosas y piensas pensando que esto te va a ayudar. Y te tomas en la bici lo que la crees que te va a dar. por ejemplo. Eso es, que hay que leerlo. Exacto. Que hay que leerlo. Exacto. ¿Vale?